Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalas un nuevo día que nos recuerda que tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Muchas gracias también porque al abrir tu palabra nos encontramos contigo. Gracias por la promesa preciosa del Espíritu Santo. Y te rogamos que Él, Señor, tu Santo Espíritu, esté guiándonos en esta hora. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Es un momento solemne. Así que necesitamos que tú nos guíes, por favor, para que el mensaje llegue claro y distinto conforme a las necesidades que tenemos. Así que lo pedimos todo, agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el sábado pasado, el 18 de julio, dejamos a los discípulos en Emaús, ¿se acuerdan? Cuando Cristo se les revela a ellos a través de su palabra, al caminar con ellos y al abrirle las Escrituras. Así fue como estuvimos haciendo la reflexión el sábado pasado. Y vamos a ver entonces ahora en Lucas, ahí donde dejamos ese momento, en Lucas en capítulo 24, les invito a abrir la palabra de Dios entonces nuevamente, y vamos a tomar el instante siguiente a que ellos quedan sorprendidos, encantados y maravillados de haberse encontrado con Cristo y de haber caminado con Él. ¿Y qué decisión toman en ese momento? Así que estamos en el capítulo 24 y vamos a leer entonces el versículo 33 y el 35. El versículo 33 dice, y levantándose a la misma hora, es decir, en ese mismo momento, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y el 35 dice, y entonces ellos le contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Testimonio, ¿verdad? Necesitaban ahora contarlo. Y saben que muy interesante porque ¿a dónde van ellos ahora? Ellos vuelven al aposento alto. Así que el tema que tenemos hoy es camino al aposento alto. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí particularmente. Es muy bonito, si en algún momento quieren leer el relato, en el deseado de todas las gentes, menciona algo hasta muy tierno, ¿no? De parte de Cristo. Por supuesto, cuando ellos volvieron ya se había hecho de noche. En esa época, igual que suele ocurrir ahora, el camino era muy peligroso, en parte por la geografía del terreno, que era muy escabroso, con piedras fácil de resbalar, y además, y sobre todo, por el peligro de los asaltos que ocurrían en ese lugar. Pero a ellos no les interesó nada, el único interés que tenían era contar la noticia más maravillosa que habían podido escuchar en su vida. Cristo había resucitado. Y es precioso lo que dice Elena de White, dice que un caminante invisible y silencioso los acompañó durante todo el proyecto, todo el trayecto es Jesucristo, aunque ellos no lo veían, estaba con ellos. De hecho, cuando ellos llegaron al aposento alto, Jesús entró con ellos. Y vamos a pensar entonces en un momento ahora, ese lugar que caminaron y que se encontraron del aposento alto, tiene una significación muy profunda, pero quiero invitarlos a que miremos, por favor, en la última parte de esta experiencia en el aposento alto. Porque Jesús, que aparece entre ellos, y ustedes ya saben lo que sucedió, al principio no le creen que pueda ser Él, entonces Él se alimenta, come con ellos para que vean que realmente era Él físicamente, que estaba vivo, que había resucitado. Entonces les entrega la comisión, lo que nosotros sabemos así, decir, la misión, no vamos a hablar de eso hoy, les entrega la misión, y fíjense entonces lo que va a suceder en el aposento alto, en el versículo 49, lo que anuncia Jesús. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese lugar de la ciudad de Jerusalén a donde ellos tenían que quedarse ocurrió 50 días después. 50 días después de este momento, a los 40 días que Jesús asciende y 10 días después, cuando Cristo es entronizado en el cielo, como señal y como marca, desciende el Espíritu Santo, estando ellos reunidos en el aposento alto.
Hermanos, ahora nosotros estamos invitados de manera muy especial a ir a ese lugar, a ir al aposento alto, para experimentar lo mismo que recibieron los discípulos. Nada menos que la presencia personal de Dios por medio del Espíritu Santo. Es nuestro privilegio tener esa experiencia diariamente, porque lo que ocurrió ahí lo conocemos y lo llamamos como la lluvia temprana. Creo que cada uno de ustedes sabe que nosotros necesitamos diariamente esa lluvia temprana, recibir diariamente el Espíritu Santo. Y entonces, si me acompañan, por favor, los quiero invitar ahora a que vayamos a caminar a ese aposento alto. Yo voy a empezar a compartir ahora algunos PowerPoint que tengo aquí preparado. Mientras tanto, busquemos, por favor, Lucas capítulo 11. Vamos a empezar por ese lugar. Y aquí voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Espero que se pueda abrir. Estoy intentando ahí que se abra completo. Un poquito difícil. Estoy tocando el F5, pero ahí está. Muy bien. ¿Lo están viendo? ¿Me hacen? Gracias, Gabriela. Muy bien. Gracias por la comunicación gestual, porque ya casi no veo a casi nadie ahora, solamente igual que ustedes el PowerPoint. Así que ahí estamos. Muy bien. Caminando con Jesús, entonces, el camino al aposento alto. Y vamos a ver esto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo como nuestra mayor necesidad y la mayor bendición. De hecho, el Espíritu Santo, hermanos, es todo lo que necesitamos. Y para que vean que esto es cierto, vamos a leerlo en Lucas capítulo 11. Miren, les voy a hacer un poquito del contexto, muy breve. Jesús, como en tantas otras ocasiones, está orando y los discípulos lo descubren, lo escuchan ahí orar. Y ellos quedan tan impresionados por esa oración, tan afectados por eso y tan particularmente encantados, no podían creer escuchar a alguien orar de ese modo, que les van a preguntar eso que dice el versículo 1. Miren capítulo 11, versículo 1 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, refiriéndose aquí a Juan el Bautista. Y entonces ocurre una cosa muy interesante. Fíjense, hermanos, presten atención que todo lo que va a ocurrir ahora de la respuesta de Cristo es para contestar esta pregunta. ¿Cómo orar? Señor, enséñanos a orar. Qué lindo si lo tomáramos como algo personal en este momento. Pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y entonces Jesús comienza su respuesta dando lo que ustedes conocen, hasta el versículo 4, no lo vamos a analizar, el modelo de la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y es muy interesante que para poder ilustrar y dejar bien asentado en ellos la respuesta a la pregunta, él va a inventar, va a elaborar una parábola para ellos. La parábola que está desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y ustedes ya saben en qué consiste, ¿verdad? Hay un amigo que le llega a medianoche y necesita, ¿qué es lo que necesita? Necesita comida. ¿Cómo le llama la Biblia esto? Pan. Es muy interesante, presten atención porque pan en griego significa todo. Por eso le llamamos al pan pan, porque es un símbolo de todo lo que necesitamos como alimento. Muy bien, entonces va a medianoche a pedir pan, como él no tiene, fíjese qué interesante, le hace un pedido de algo que él no tiene. ¿Y a quién va? A un tercero, a un amigo, a pedirle eso que él no tiene. Y fíjense, vamos a leer juntos, por favor, el versículo 8. Miren lo que dice ahí. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, ¿qué cosa dice? A ver, hermanos, si alguien quiere tocar ahí el botón del micrófono, me gustaría escucharlos a ustedes un poquito de interacción. ¿Qué es lo que le dará? Fíjense cuando termina el versículo 8. Se levantará y le dará, ¿qué? Por favor, todo. Si alguien quiere. Todo. ¿Todo qué? Todo lo que necesite.
Hermanos, esto es extraordinario. Dice Dios, dice Jesucristo aquí, que para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos, hay un modo particular de pedir. No en vano, Cristo ha presentado esta parábola, esta metáfora. ¿Cómo es la oración? Es una oración así de, Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias por este nuevo día. No, ¿verdad? Es una oración ¿cómo? Insistente, decidido a recibir. No va a recibir como respuesta una negativa, él va a insistir. Miren que Cristo dice ahí, presten atención, Cristo dice que no se levanta solo por ser su amigo, se va a levantar por su importunidad. Es una hora inadecuada y es una forma muy insistente. Finalmente se lo va a dar. ¿Qué cosa le da? Presten atención, porque la respuesta de Cristo está en camino, se está construyendo. La pregunta era, enséñanos a orar. Y él ahora le está diciendo que para pedir todo lo que necesitamos hay que hacerlo de este modo, insistentemente. Y fíjense qué interesante, por favor, cómo lo destaca Cristo, que en el versículo 9 y 10 va a usar 3 verbos para explicarnos eso. Él dice, pidan, busquen y llamen. Y en cada caso se acopla con el resultado seguro que ocurrirá, porque dice, se le dará, hallarán y abrirán. Hermanos, ustedes saben que la Biblia, por lo general, en el lenguaje en que está escrito, una sola vez dice las cosas. Cuando las dice 2, es el modo de ser enfático, insistente. Pero aquí lo dice 3 veces. Y si ustedes lo cuentan en relación con el complemento, por ejemplo, pedir y se les dará, son 6 veces. No se conoce otro caso en la Biblia. Tiene una importancia suprema esto que Cristo está enseñando. Él 6 veces reitera la importancia de hacer este tipo de oración, para pedir, para buscar y para llamar insistentemente. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Fíjense por favor. Recuerden que la respuesta de Cristo está en marcha. Y ustedes saben, a ver, hago un paréntesis acá para que entendamos algo. La Biblia, por supuesto, no fue escrita en capítulos y versículos. Nosotros tampoco hablamos así. Jesús está haciendo una respuesta, un discurso, una enseñanza continua, que ahí en el Renacimiento lo separamos en capítulos y en versículos, y está muy bien eso para tener facilidad para encontrarlo, pero él está dando la respuesta continua. Y ustedes saben dónde termina la respuesta de Cristo. La respuesta de Cristo recién termina en el versículo 13. Es la respuesta a la pregunta, enséñanos a orar. Y Jesús está diciendo, oren para aquello que el todo que necesitan. Y miren algo que nos sorprende por la fuerza con que está dicho. Miren el versículo 12, por favor. El versículo 11. Para afirmar la absoluta seguridad de que aquello que pedimos nos va a ser dado, Jesús presenta otra vez una metáfora muy fuerte aquí. El versículo 11 dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. Es hasta chocante. Imagínense, ¿cómo? Ni se les ocurriría nunca hacer esto con nuestro hijo. Y eso es lo que Cristo quiere decir. Si ustedes, miren ahora por favor, y si le piden un huevo, ¿le dará un escorpión? Una locura, a nadie se le ocurre esto. Bueno, con la misma seguridad, dice Jesús, ahora y recién ahora va a terminar la respuesta, en el versículo 13. Por favor, lean conmigo porque es sorprendente cómo termina la respuesta de Cristo a esta insistencia para orar. Es el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Perdón? ¿No era que había que pedir todo lo que necesitamos? No decía, hermanos, no decía el versículo 8 que Él nos iba a dar todo lo que necesiten. ¿Y cómo es que ahora nos dice, le dará el Espíritu Santo? Ya entendimos, ¿verdad? Hay una absoluta coincidencia. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Por la sencilla razón que todas las demás bendiciones que podemos tener vienen como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Quisiera mostrar esto un poquito
con algunas citas que tengo aquí del espíritu de profecía. Era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No podía añadirse algo más que este don. Escuchen cómo termina. Con Él, lo pueden leer ahí conmigo, con Él todas nuestras necesidades quedan suplidas. Todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo, fíjense, es lo que de mayor necesidad tenemos. No se nos da en el vacío. ¿Por qué motivo necesitamos esto? Hay varias. Vamos a empezar por el fundamento. Miren esta cita. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Procurar el reavivamiento. ¿Y cómo viene el reavivamiento? Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Realmente necesitamos eso. Realmente necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabían, hermanos, esto? ¿Se acuerdan de esto? Es un paréntesis en el sermón, que está dentro de la temática que estamos tratando. ¿Ustedes se acuerdan que en el 2010 fue el Congreso Mundial? Después hubo otro, ¿no es cierto? Por supuesto, 5 años después, pero el primero del periodo que está ocupando nuestro presidente actual fue en junio del 2010. Y ahí Ted Wilson, tomado por sorpresa, habiéndose sido votado, se lo votó para que fuese presidente de la iglesia a nivel mundial, abrió la Biblia para dar esto que ustedes foto que están viendo ahí, es su saludo inaugural, su saludo inicial después de haber sido elegido. Abrió la Biblia y encontró en su Biblia exactamente la cita que acabamos de leer, esta que está aquí, que acabamos de ver. El mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Y entonces él lanzó a nivel mundial y para toda la iglesia un programa de oración diaria para poder ser reavivados y nosotros y su consecuente transformación de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y en ese programa está la iglesia ahora ya por 20 años. Ya estamos en el 2020. Por 10 años que comenzó esto. Ya estamos ahora en el 2020 y próximo ya al Congreso que tendría que haberse hecho y no se pudo. Se va a hacer el año que viene, en mayo, si Dios lo permite. Muy bien. Fíjense cómo siguen las citas ahora. Así que, hermanos, tenemos un compromiso como iglesia. Sería bueno recordarlo eso. Ruego a los miembros de cada iglesia que busquen ahora la mayor bendición que el cielo puede otorgar. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. No hay mayor bendición que esta. La mayor bendición. Por eso Cristo dijo, le dará todo lo que necesite. La mayor bendición. Y fíjese, aquí está la razón también. Precisamente, antes que Jesús dejara a sus discípulos, ¿en qué momento es esto? Cuando Él está por ir a la cruz y luego ascender al cielo. Para ir a las mansiones celestiales, los animó ¿con qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Escuchen, por favor, lean conmigo. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, traería todas las demás bendiciones en su estela y ha de ser dada liberalmente al pueblo de Dios. Esto es lo que Jesús les está dejando y que ocurriría 50 días después, en el aposento alto. Ahí donde estamos ahora tratando de entrar en ese lugar para comprender este tema y pedir para nuestra vida y para la iglesia el Espíritu Santo. Porque todas las demás bendiciones vienen en la cola, en la consecuencia de recibir el Espíritu Santo. Hermanos, ¿me acompañan a esta invitación de Cristo? Acompáñenme, por favor. Voy a sacar un minutito aquí para poder verlos nuevamente y juntos buscar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Tenemos algo precioso aquí. Porque, miren, las últimas palabras de Cristo, después que Él sale del momento de lo que conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Su última Pascua, esa que volverá a comer cuando contemos allí con todos los redimidos, si por la gracia de Dios estamos allí, volveremos a eso. Después que sale de ahí y va, noten esto interesante, camino al Getsemaní, Jesús da varias enseñanzas. Ha reservado la más importante para este momento final. Y entonces ahí en Juan capítulo 14,
las últimas palabras de Cristo, antes de finalmente ir al Getsemaní y de ahí a la cruz, se van a referir precisamente al Espíritu Santo. Él sabe que los va a dejar solos los discípulos, sabe también la condición que están los discípulos, y sabe que la presencia física ya no estará entre ellos, como tampoco está con nosotros. Capítulo 14. Miren ahora qué cosa bonita empieza a decir aquí Cristo, con cuánta profundidad y con cuánta necesidad para nosotros. Versículo 13. Claramente, capítulo 14, versículo 13, sobre la necesidad de orar por esto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y sigue diciendo, si me amáis, el versículo 15, hermano, guardad mis mandamientos, el fundamento de todo, aquello que nos va a llevar a nosotros a clamar insistentemente por el Espíritu Santo, es el amor a Cristo y el amor a las almas, porque todo esto tiene propósito, no es dado por un divertimento, por eso que dice, tengo ¿el poder para qué? Hay una misión, que de eso no vamos a hablar hoy, pero ya saben que tenemos un encuentro más, ¿verdad? Bueno, en el próximo vamos a ir camino a otro lugar. Hermanos, aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden que Cristo no escribió en versículos, no hablaba en versículos. Sigamos la continuidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, ¿y qué pasará? Y os dará otro consolador. Y ahora, ¿cómo dice? Para que esté con ustedes para siempre. No necesito preguntarlo, sé que ustedes lo saben. ¿Quién es ese consolador? Otro consolador. Yo he estado con ustedes como el consolador, como el Salvador, Jesús. La palabra Jesús, el Salvador. Ahora yo me tengo que ir, los tengo que dejar, pero voy a enviar a otro que va a ocupar ese lugar, el Consolador, con mayúscula, por supuesto. Miren el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está otra vez la promesa de lo que recibirían en el aposento alto. Ahora, hermanos, quiero que prestemos mucha atención ahora. Vamos a ver. El versículo 21. Cristo sigue hablando. Y miren el versículo 21, la maravilla de lo que va a ocurrir cuando recibimos el Espíritu Santo. Miren el versículo 21. El que tiene mi mandamiento y los guarda, es decir, está reiterando la idea del versículo 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo había dicho Jesús antes? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice ahora? Si ustedes guardan mis mandamientos, es porque me aman, y viene un regalo precioso. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que Judas, por supuesto no el Iscariote, Judas se queda tan sorprendido que hace la misma pregunta que cuando uno va leyendo esto, seguro por primera vez, como ellos lo estaban escuchando, diría, pero Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Ya había dicho que el mundo no. ¿Cómo es eso? Y me encanta la respuesta de Jesús, y tiene que ser nuestra experiencia, hermanos. Versículo 23. Jesús le dijo, el que me ama, nuevamente, siempre la condición. El que me ama, mi palabra guardará. El amor y la obediencia nunca lo vamos a poder separar. Cualquier esfuerzo que hagamos por eso será un autoengaño. No hay modo de amar a Jesús y no obedecerlo. Y la obediencia legítima, siempre expresa amor por Jesús. Hermanos queridos, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y ahora viene el regalo. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Usted ha pensado esto? ¿Se acuerda cuando dijimos el sábado pasado en Salmo 5:3 que de mañana, Señor, te buscaré, y el privilegio de estar en la presencia de Dios? Ahora aquí hay algo muy profundo. Dice que Él va a venir a morar en nosotros. No sé qué le sucede cuando usted lee esto, pero le propongo que sigamos con la invitación que se nos hace. La Biblia quiere decir exactamente lo que dice. Y acá dice que va a morar en nosotros. Solamente por un momento nada más, permítanme recurrir al griego por esta palabra morada.
no vamos a hacer mucho, solamente una palabra. La palabra que utiliza acá es la palabra moné, y deriva del griego meno, que significa permanecer. Moné es morada y meno es permanecer. Unos minutos después, Jesús les hablaría de lo que está registrado en Juan capítulo 15, que no vamos a ver ahora. Y ahí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y empieza a usar todo el tiempo, en la traducción, la palabra, esta palabra que les estoy proponiendo, meno en griego. Así que ahora quiero hacer un paréntesis para un pequeño juego con ustedes. ¿Saben cuál es la palabra? Juan es el discípulo del amor, lo sabemos muy bien, y él todo el tiempo nos habla del carácter de Cristo, del amor de Cristo, cómo Cristo reveló al Padre. Si yo pregunto ahora, aquí, entre nosotros, ¿cuál es la palabra que más veces usa Jesús en los evangelios? Por favor, ¿quién quisiera contestarlo? En todos sus escritos, los evangelios y primero de Juan, y de paso incluido el Apocalipsis. ¿Cuál es la palabra, el término que más utiliza Juan en sus escritos? A ver, interactivos. Hoy, me quedé solo. ¿Nadie se atreve? A ver, ¿nadie? A ver, Alcides, por favor. Si me amáis, estoy tratando, no me acuerdo, si me amáis. Sí. Es la palabra que Jesús más usa. ¿Qué? La palabra más usada por Juan, pregunto. Por Juan. ¿Es la palabra amor? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Gracias, Alcides. Tiene mucho sentido. ¿Saben, hermanos, una cosa? Sorprendámonos con esto. Por eso lo hacía, intentaba la interacción. Porque no es la palabra que más usa Juan. La palabra que más usa Juan en sus escritos es la palabra permanecer. Meno. 67 veces la utiliza. ¿Sabe por qué? Jesús viene a nuestro encuentro, sin problemas. Él nos busca. Lo difícil, aquello que Él quiere que nosotros experimentemos es la permanencia con Él. Por eso es la que más usa. Estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permanecer en Cristo. Es la palabra que más utiliza Juan. Meno, permanecer. Volvamos por favor a Juan 14, en el versículo 23. Y dice, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes, permaneceremos en ustedes. ¿De qué modo es esto? ¿De qué modo? ¿Qué está prometiendo Jesús? ¿Qué está diciendo que necesitamos? Es por medio de la presencia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿nos damos cuenta cuánto necesitamos el Espíritu Santo? ¿Y por qué lo necesitamos? Es el modo en que Cristo viene a nuestra vida. Es el modo en que somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento implica el encuentro con el Espíritu Santo, de agua y del Espíritu, le dijo a Nicodemo. Y saben, hermanos, ahora hago una pregunta aquí. Hago así la pregunta. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde quiere morar? Sí, muy bien. Alcides hace con el gesto en la cabeza. Tiene razón en nuestra mente. Efectivamente, el templo, la morada, nos explica muy bien aquí y nos habla y nos amplía muy bien San Pablo, es nuestro propio cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ya inmediatamente nos damos cuenta cómo empieza el crecimiento del Hijo de Dios. Se ha encontrado con Cristo, ha recibido el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros? ¿Tenemos que cuidar este templo, sí o no? Solo con saber que es su templo, ya nos inclinamos a querer cuidarlo. Ahora tiene propósito y tiene sentido esto de por qué tenemos que cuidarnos. Hermanos, qué maravilla que es pensar cómo comemos, porque aquí reside el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Si me aman, guardan mis mandamientos. Siempre es por eso. Cuidamos nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vestimos? Tiene que reflejar a quien mora en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas miramos, hermano? ¿Qué cosas tenemos en la pantalla, en nuestro PC, en la televisión? Porque es templo del Espíritu Santo. Nuestra mente, muy bien como lo dijo Alcides, como él señalaba. Esa es la ciudadela del alma, ahí donde quiere morar el Señor. Y pregunto algo más.
¿Cuánto? Escuchen esta pregunta. ¿Cuánto de la divinidad mora en nosotros? ¿Cuánto? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué me dirían ustedes si yo digo que es la Trinidad completa? ¿Estaría haciendo alguna herejía o algo por el estilo? Miren, ustedes están en el capítulo 14. Creo que no van a tener ni siquiera que cambiar de página. Vayan al capítulo que tienen ahí, el capítulo 13, el que está al ladito. Y ahora miren el versículo 20 con mucho detenimiento, porque de esto estamos hablando esta mañana. Para esto estamos yendo al aposento alto. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Unos segundos para caer en la maravilla y en la profundidad de este texto. Queridos hermanos, el que me recibe al que yo enviare, ¿a quién enviaría Cristo? Al Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, ¿a quién está recibiendo? Dice aquí, es Jesús el que lo dice, me está recibiendo a mí, a Cristo. Y el que recibe a Cristo, el que me recibe a mí, dice Cristo, ¿a quién recibe? Al Padre. Al Padre, hermanos, tenemos la deidad completa morando en nosotros. ¿Necesitamos o no necesitamos el Espíritu Santo? Es todo lo que necesitamos, hermanos. Es la viva y misma presencia de Dios en nosotros. Es extraordinario, es impresionante todo lo que dice esto. ¿Y qué ocurre? Hermanos, ¿qué ocurre cuando lo recibo? ¿Qué efectos, qué otros efectos tiene eso en mí? Por favor, volvamos al capítulo 14. Miren el primero que podemos ver ahí. El versículo 26. Todas enseñanzas que Cristo nos deja en el último momento, antes de Getsemaní y antes de la cruz, sobre los efectos, los resultados de tener el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre me hará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuánto hay ahí, hermanos? ¿Cuánto hay ahí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? Literalmente, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que nos enseña? ¿Qué cosa inspiró el Espíritu Santo? Tengo que volver al PowerPoint ahora. De paso, muchas gracias por los emocionales que veo, vuestras reacciones. Especialmente quiero agradecer al CIDES, que estaba todo el tiempo gesticulando y yo me hacía muy bien seguir ahí. No está tan fácil predicar sin ver a las personas. Así que gracias. Hermanos, bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas como está la promesa aquí? Recibimos a Cristo por su palabra. Miren otra vez la importancia de la palabra de Dios. Se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Queridos hermanos, qué maravilla cómo está unido lo del Espíritu Santo con su palabra. En primer lugar, porque Él inspiró a los escritores de la palabra de Dios, a los profetas. Luego, porque cuando yo abro la Biblia y pido su dirección, Él me está ayudando a entender la palabra de Dios. Y cuando haga falta, Él me enseña esta palabra de Dios y me recuerda la palabra de Dios. La palabra recordar significa volver a pasar por el corazón, volver a tenerlo en la mente. ¿Cómo lo tengo si no lo estudié en algún momento? ¿Si no lo leí en algún momento? Así que hay una invitación muy hermosa y lo que Cristo dice aquí es: le recordará mis enseñanzas, que están registradas ¿a dónde? En la palabra de Dios. Otra vez esa identidad plena entre Cristo, la palabra de Dios y ahora el Espíritu Santo. Triple identidad perfecta que hay ahí. Acompáñenme un poquito más en el capítulo 16, en el versículo 8, para encontrarnos, en el capítulo 15, quise decir, en el versículo 26, para encontrarnos con otro efecto de recibir el Espíritu Santo, de esta promesa preciosa del Espíritu Santo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Escuchen, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Revela a Cristo, da testimonio de Cristo.
¿Se acuerdan que Jesús había dicho en Juan 5:39 que las Escrituras, que la palabra de Dios daba testimonio de él? Usa la misma frase para el Espíritu Santo. Por supuesto, porque la identidad es plena. Es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra, quien nos enseña la palabra, quien se nos revela por la palabra. Da testimonio de Cristo. Pero viene la clave para nosotros en el versículo 27. Y ustedes también darán testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Hermanos, cuando el Espíritu Santo lo clamamos y viene a nosotros, nosotros ahora también podemos dar testimonio de Cristo. La pregunta, ¿de qué modo damos testimonio de Jesús? Oh, hermanos, ¿solamente predicando un sermón como este? ¿La palabra? ¿Tan solo cuando doy estudio bíblico? Bueno, sin ninguna duda que en esos momentos también podemos dar testimonio de Cristo. Pero yo quiero que vayamos, por favor, al capítulo 16, al versículo 14. A ver lo que dice ahí. Primero dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará, otra función del Espíritu Santo. ¿Nos guía a dónde? A toda la verdad. ¿Se acuerdan cuando dijimos que tenemos que abrir la Biblia con el pensamiento impregnado de oración, orando, para que el Señor nos guíe en la lectura de su palabra, en el encuentro con Él? ¿Y a dónde nos va a guiar el Espíritu Santo en ese momento? A toda la verdad. Toda la verdad son las dos cosas, hermanos. Es la misma persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Y también son las enseñanzas de Cristo. Cuidado con esto. En los últimos años se ha desarrollado mucha insistencia en lo que yo prediqué el sábado pasado. Encontrarnos con Jesús como una cuestión de relación. Por cierto que esto es así, pero recuerden que la relación con Cristo es una relación sólida, donde también hay una verdad, donde hay enseñanza, donde hay doctrina, donde hay aprendizaje. No se trata de un vínculo místico, se trata de un vínculo práctico, donde yo tengo enseñanzas de parte de Cristo. Él me guía a la verdad, el Espíritu Santo, a toda la verdad. Y el versículo 14 entonces, ahí viene la pregunta que dejé al principio de cómo es que damos testimonio de Cristo. Versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a mostrar la gloria de Cristo. El Espíritu Santo hace eso. Glorifica a Cristo. ¿Están pensando qué puede significar eso? Vamos a tomar una de las acepciones, por favor. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Es su carácter. La gloria de Dios es su carácter. Ahora, si yo tengo que ser testigo de Él, dar testimonio por medio siendo instrumento del Espíritu Santo, ¿qué tengo que revelar? El carácter de Cristo. Y saben que esta es una de las más preciosas consecuencias de ser bautizados diariamente en el Espíritu Santo. Todos los días. ¿Dónde lo dice eso Pablo? ¿Dónde está claro la transformación de nuestra vida? Que comienza cuando nos encontramos con Cristo y dura durante toda la vida en la medida en que nos encontramos con Él. Gálatas 5, 22 y 23. Si ustedes quieren, pueden buscarlo, pero sé que lo saben de memoria. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es. Aquí están los frutos. Esta es la forma de glorificar a Dios, hermanos. Esto es el modo en que el Espíritu Santo hace que demos testimonio de Cristo. El fruto del Espíritu es amor. No podía empezar mejor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Interesante. Uno de los frutos más largos de alcanzar. La templanza se rinde del griego en tres maneras. Una es esta, templanza. La otra traducción de ese término es dominio propio. Y la tercera traducción es temperancia. Son frutos del Espíritu Santo. ¿Efectúa o no efectúa una transformación en nuestro carácter? Y esa es la maravilla. Una de las maravillas del Espíritu Santo. Nos guía a la verdad, nos enseña la verdad,
nos muestra su palabra, empieza a transformar nuestra vida, nos usa como testimonio, glorificamos a Cristo, a nuestro Dios. Impresionante la tarea del Espíritu Santo, impresionante. Hermanos queridos, miren esta cita, por favor. Miren, lo voy a leer pausadamente. ¿Cuál es la medida en que recibimos el Espíritu Santo? Algunas cosas a partir de lo que leímos ya podemos pensar, pero miren literalmente dicho aquí por el instrumento escogido por el Señor. La medida que recibamos el Espíritu Santo, que recibamos del Espíritu Santo, está en proporción, atención aquí, en proporción a la dimensión de nuestros deseos, a la fe ejercida por ellos y al uso que hagamos de la luz y del conocimiento que nos dio. Por supuesto, el anhelo, ¿cuánto deseo tenía este amigo que necesitaba pan para darle al otro amigo? ¿Cuánto era el anhelo? Absoluto. Por eso golpeó insistentemente. ¿Sabe por qué usa ahí la palabra deseo? Porque nuestra insistencia, nuestro anhelo, nuestro pedido, siempre está en proporción con nuestro interés, con las ganas, con el anhelo, con la necesidad que sintamos de algo. Ese deseo está expresando cuánto nos damos cuenta que necesitamos. De paso, ¿vieron que usamos en la metáfora, de la pequeña parábola de Cristo de Lucas capítulo 11, verdad? Cuando este amigo viene a pedir pan, este amigo, esta segunda persona, no lo tiene, tiene que ir a un tercero. Qué interesante. Cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios a alguien, cuando nosotros queremos revelar a Cristo, no lo tenemos en nosotros mismos. Tenemos que pedírselo a un tercero, a Cristo. ¿De qué forma? Insistentemente, para que Él nos dé ¿qué? Es su Espíritu Santo. Ahora dice, a la fe que ejercemos en eso. Y atención, hermanos, la tercera condición, el uso que hagamos de la luz y del conocimiento que se nos dio. Hay muchísimos ejemplos. Permítanme poner uno que tal vez va a doler un poquito. Pero tenemos que ser bien realistas y bien prácticos y bien sinceros aquí. Si yo en mi caminar con Dios, en mi madurez espiritual, encuentro que hay algo que yo tengo que usar porque Cristo me ha dicho, esto es lo mejor para ti. El Espíritu Santo me ha revelado, Marcelo, es lo mejor para vos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo tenemos que incorporar, sí o no? Hay cierta música que he estado escuchando, pero Dios me ha mostrado, por medio del Espíritu Santo, que no es la adecuada para mi crecimiento espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Hacer uso de esa luz que el Espíritu Santo me ha dado. Si yo no hago uso, ahí bloqueo su acción. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, hay un programa que es mi preferido. No lo tengo, estoy usando la metáfora. Hay un programa que es mi preferido, pero es pensando sentir en la conciencia, porque la tarea del Espíritu Santo es convencerme de pecado, que eso no está bien. Pero yo sigo mirando. ¿Qué pasa en la proporción en que voy a recibir ahí el Espíritu Santo? Ahí lo bloqueo. Bien práctico es esto. Ahora digo, Señor, con tu ayuda, cambio el programa. Esto no lo miro más, no me está haciendo crecer. Voy a mirar otra cosa que sea saludable para mí y para quienes me rodean. Ahí voy creciendo. ¿Y qué tal cuando se me revelan algunas cosas que tienen que ver con los alimentos? Si hago uso de eso, ¿qué será lo que me va a pasar? Hermano, solamente te va a pasar bendiciones. Porque todo lo que te revele el Espíritu Santo y crezcas con Él, será bendición para tu vida. Termina la cita. El Espíritu Santo será impartido de acuerdo con la capacidad que cada uno desarrolle para recibirlo. ¿Cómo lo desarrolló? Haciendo uso. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Y para darlo a conocer a otros, por supuesto. No hay una sola bendición, ni un talento, ni un don, nada, absolutamente nada que se nos da, que de paso son todos ellos dones y talentos, hijos del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, regalos del Espíritu Santo. No hay uno solo que se nos dé para nuestro aprovechamiento solo personal, sino para ser impartido a otros. Quisiera que entonces pensemos algo serio en esto. El tema es solemne. Hay que ir con mucho cuidado. Estamos hablando nada menos que de Dios mismo. En la tercera persona. Y de la presencia plena de Él en nosotros. Así que ahora una parte un poquito más difícil.
pero tan solemne como todo lo demás, sobre qué es lo que nos impide recibir el Espíritu Santo. La oración diaria, estamos invitados, dice aquí Elena de White, que sea esta: quita de nosotros lo que quieras quitar, pero no nos prives de tu Santo Espíritu. Querido hermano, yo no voy a esperar al final para hacer el llamado. Voy a empezar ahora que pensemos esto. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Señor para no ser privados del Espíritu Santo? Yo, bueno, aunque estuviera en mi iglesia y los conociese, estaría en la misma situación. No conozco el corazón de nadie por dentro, no lo conozco, y tampoco el de ustedes. Apenas a veces puedo captar el mío, pero Dios sí lo conoce, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos quite para no ser privados del Espíritu Santo? Le propongo que lo comience a pensar, que tenga en este momento una actitud de oración y de reflexión frente a esto. ¿Por qué? Porque debemos tener el don del Espíritu Santo. Fijaos ahora, por favor, bastante más cercano, más práctico y más cierto. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de la justicia. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Quisiera detenerme un momentito aquí para, junto con el realismo y la solidez y la profundidad de la cita, nunca llegar a un nivel de desesperación, porque eso no es lo que dice. Aquí no dice que aquellas cosas con las que luchamos y con las que el Señor nos va dando la victoria, y con las que caemos arrepentidos y le volvemos a pedir perdón, y Él insiste hasta transformarnos. Aquí dice el pecado que acariciamos. Ese es el pecado secreto, el que mantenemos, y el que nos separa de Dios. Y eso, si jugamos con eso será suficiente, uno solo, para degradar el carácter y para extraviar a aquellos que tenemos influencia. Así que la invitación es solemne. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera sea el sacrificio. Hermanos, ¿por qué lo pongo con mayúscula? ¿Por qué es tan enfático el texto en Hechos de los Apóstoles? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama tan profundamente que quiere dos cosas. Primero, lo más importante, el motivo por el cual se reveló toda la palabra de Dios, el motivo por el cual trabaja el Espíritu Santo, para que seamos salvos. Para que seamos salvos, para que podamos pasar la eternidad con Él. Necesita Él que abandonemos todo aquello que sea pecado. ¿Por medio de quién? Ya lo vamos a ver enseguida, cómo el Señor nos da la victoria. Él necesita eso. Y lo segundo, ¿por qué? Porque ya quiere que aquí en esta tierra seamos felices. ¿Qué quiere decir felices aquí? No quiere decir sin dolor, no quiere decir sin pruebas, no quiere decir por las dificultades que pasamos, las vamos a tener. Quiere decir desarrollo pleno de mi vida en la relación con Cristo y en instrumentos para otros. Esa es la felicidad del cristiano, tener el gozo de la presencia de Cristo en su corazón. Por eso dice que todo hábito práctico que conduce al... Fíjese lo que dice, no, ni siquiera que es pecado, que conduce, que me llevará a aquello que me hace pecar. Eso deshonra a Cristo. Y por lo tanto, por supuesto que queremos abandonarlo. Y estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo les ruego al Padre y les envía otro consolador. Hermanos, no puede estar más claro y completo. La cita me refiero. Y entonces miren ahora. Otro aspecto que lo impide. El Espíritu nunca podrá ser derramado mientras los miembros de la Iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. Atención, hermanos, advertencia aquí. Primero para mí, y la misma advertencia se la voy a transmitir a ustedes. Les aseguro que yo necesito esto. No está hablando del hermano que está a mi lado, ni de aquel que ahora me viene a la mente. Está hablando de mí. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En lo que de mí dependa, cumplan con esto. Que no sea por mi causa que haya divergencia y amargura, que yo no la promueva, que yo no la provoque. La envidia, los celos, las malas sospechas, son algunas de las cosas que producen esta amargura y divergencia, ¿verdad? Envidia, los celos, las malas sospechas,
las maledicencias, hablar mal, criticar, señalar. ¿Son de quién? De Satanás. No queremos tener nada que ver con ese. Y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo obre. Nuevamente, pausa para la reflexión. Ahora hagámosla, no al final, ahora, hermanos. ¿Hay algo de esto en nosotros? ¿Hay algo de envidia, de celo, de sospecha? ¿Hemos desarrollado el hábito de hablar mal de los demás? Tenemos una invitación preciosa de Cristo. No a condenarte, sino al llamado al arrepentimiento para que esto cambie en tu vida y el Espíritu Santo sea eficaz en tu vida y en mi vida. No tengo otro propósito en el sermón que eso. No quiero ilustrar con citas, ni con pasajes, ni con datos, ni con términos en griego. Lo que quiero es que tengamos, yo en primer lugar lo necesito, e invito aquí a los hermanos que están escuchando a tener esta experiencia como cierta. Es posible en la victoria, hermanos, es posible. Más gracias sean dadas a Dios, dice Pablo en Corintios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice aquí en el deseo a toda la gente, ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal. ¿Cuáles tendencias? No hay excusa. Las heredadas y las cultivadas. Y para grabar su propio carácter en su iglesia. Mira qué profundidad. Tiene todo. A nivel personal, ¿cuánto podemos vencer? Lo heredado y lo cultivado. Bueno, pero es que algunas de mis tendencias no son mías, Señor. Las he heredado de mi familia, de mis padres. Y les voy a preguntar, hermanos, ¿y cuál es el pecado que no heredamos? ¿Cuál es la tendencia que no heredamos? Después de Adán y Eva, las tendencias las heredamos todas. Imagínense qué poder está detrás de esto. ¿Sabe qué poder está? Jesucristo murió por nosotros. Y es el Espíritu Santo el que aplica lo que fue hecho en la cruz. Si alguna vez tenés duda del poder que está a tu alcance para vencer cualquier lucha que tengas y cualquier pecado oculto, mirá la cruz, por favor. Nunca, jamás podemos atrevernos a pensar que Dios redujo, menoscabó, fue tacaño con lo que nos dio. Nos dio todo para que tuviéramos y aún para que sobreabundara. Allí donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Eso es lo que la cruz nos muestra, queridos hermanos. Así que el poder divino está a disposición para vencer, no solamente lo que hemos nosotros cultivado, sino aún lo que hemos heredado. No hay nada que se pueda frenar frente a la cruz, salvo tu propia decisión de no admitir a Cristo en tu corazón. Tanto a nivel personal y ahora como iglesia, para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Cuánto hay a disposición cuando pedimos el Espíritu Santo? Todo esto, hermanos, todo esto. Miren esta belleza. El Señor no se agrada que nos irritemos y nos preocupemos lejos de los brazos de Jesús. Él es la única fuente de toda gracia, el cumplimiento de cada promesa. Claro que sí, Jesucristo es eso. Él es la fuente de gracia. Él es el reaseguro, el cumplimiento de cada promesa y la realización de toda bendición. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje realmente sería solitario. ¿Qué nos dice Él? Él nos dice, esa preciosa promesa de Juan 14, 18 que hemos leído, no los dejaré huérfanos. ¡Qué maravilla! No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Cómo viene? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quieren disfrutar conmigo cómo termina esta cita? Apreciemos estas palabras. Apreciemos estas palabras. Creamos en sus promesas. Repitámosla cada día y meditemos en ella durante la noche. ¿Y cómo termina? Seamos felices. La felicidad de la presencia personal de Cristo en nuestra vida. Otra vez la última parte de la cita. Apreciemos estas palabras de Cristo. ¿Cuál? No los dejo huérfanos. Vendré a ustedes. Creamos en sus promesas. Repitámosla cada día. Fíjense, esto es un asunto diario. Meditemos en ella durante la noche y entonces, ¿qué pasará? Seamos felices. Los vuelvo a ver. Ay, hermano,
¿Cómo me gustaría seguir quedándome con ustedes con este tema? ¿Cómo me gustaría? Necesariamente tengo que terminar. Pero me permiten un poquito más, son 5 minutos. No, lo tengo en mi corazón, estaba luchando en mi interior si tocarlo o no, pero vamos a ir. Romanos 8. Por supuesto, Romanos 8 sería solamente, no lo voy a hacer, no se preocupen, sería solo un sermón aparte, porque Romanos 8 es todo sobre el Espíritu Santo. Y lo que hemos hecho aquí es una introducción a partir de la misma promesa de Jesús y su efecto en nosotros. Pero todo Romanos 8 es la tarea del Espíritu Santo, es lo que hace en nosotros. Yo quiero escoger solo 2 versículos, o 3, porque lo que acabamos de decir recién de cómo Él está dispuesto a darnos la victoria. Capítulo 8 de Romanos, en el versículo 13 dice, porque si viven conforme a la carne, tristemente morirán. Pero, fíjense qué maravilla esto. Estamos en el versículo 13. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán la vida plena, la vida eterna y la vida ya aquí. Esto que decía recién de la felicidad. Y ahora, miren el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, claro que sí. Hemos nacido como hijos de Dios por el Espíritu Santo. Qué lindo. Y ahora, miren el versículo 15. Hay un juego de palabras extraordinarios aquí. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermanos queridos, si nos hemos encontrado con Cristo y todos los días somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿saben? Miren, no se sorprendan por esto. Permítanme el paréntesis. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 105, Elena de Guay nos dice que Cristo recibía diariamente el bautismo del Espíritu Santo. Cristo lo recibía. Imagínense cuánto lo necesito yo. Todos los días. Y entonces recibía la capacitación y el poder para cumplir la tarea que había venido a hacer. De paso, esto que acabo de citar, de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105, es el capítulo que se dedica a hablarnos sobre el capítulo 11 que estuvimos hablando, de Lucas. Así inicia eso, la explicación de la parábola de Cristo y de Cristo enseñándonos a orar, está en ese capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. De paso, ese es el capítulo 12 de Palabras de Vida del Gran Maestro. En fin, vuelvo, en la página 105 dice, Cristo recibía diariamente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Y entonces, claro, volvamos a Romanos 8:15. Si yo me he encontrado con Cristo y si diariamente me encuentro con el Señor por medio del Espíritu Santo, no tengo por qué vivir en temor. No tengo por qué. Y fíjense cómo lo dice. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Ese era antes, ustedes estaban esclavos en Egipto. Estábamos esclavos del pecado, esclavos de nuestras propias concupiscencias, de nuestros problemas de la carne. Pero ahora que dice, ya no tengan temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Permítanme que mencionemos 2 cositas sobre esto. ¿Por qué está jugando entre ser hijos de Dios y de adopción? Hermanos, los esclavos no tenían derecho a nada, hasta la vida de ellos dependía de su amo. Ellos no eran hijos, eran solo esclavos. Pero cuando nos encontramos con Cristo, salimos de esa esclavitud y ahora escuchen, a nuestro amo, ¿cómo le podemos llamar? Padre, papá. De paso, la palabra Abba es la palabra más cariñosa y más familiar de la época para llamarlo un padre, como expresar papito, papá cariñosamente. Y saben que Pablo y la gente que escuchaba a Pablo en esta época cuando él escribió entendía muy bien lo que esto significaba. Porque algunos esclavos eran redimidos. La redención. ¿Saben qué significa eso de redención? Pagar el rescate. Algunos amos pagaban el rescate de sus esclavos. Y ese esclavo ya nunca más era esclavo. ¿Qué pasaba a ser? Hijo del amo. Ese es el juego que hay aquí, hermanos. Ustedes, dice, una vez que fueron redimidos, que fueron rescatados, ya no son esclavos, ahora son hijos plenos y legítimos, como si fueran el hijo de sangre de ese amo, ahora lo son de Cristo. ¿Por qué? Porque han sido adoptados, no eran de sangre. Cuando nosotros nacimos aquí, de carne y sangre, de nuestros padres, todavía no éramos hijos de Dios.
Somos hijos de Dios cuando somos adoptados por Él. Entonces, hermanos, si hemos recibido el Espíritu Santo, ya hemos sido redimidos. Hijos de Dios. Fíjense cómo sigue. Terminamos enseguida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya no más esclavos. Hijos adoptados, redimidos. ¡Qué precioso! Y ahora el versículo 17, la promesa consecuente de esto. Y si son hijos, también son herederos. Herederos de Dios y, claro, coherederos con Cristo, con vuestro hermano Cristo Jesús. Increíble el privilegio al que estamos llamados. No siquiera podemos imaginarlo. ¿Cuánto abarca esto? Con razón, será el canto de los redimidos por la eternidad, el amor de Dios y la redención. Bien, entonces termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo? En su venida. Ahora estamos militando. Ahora estamos en muchas ocasiones padeciendo. Claro que sí. La invitación de Cristo es a tomar la cruz y a seguirlo. Para que cuando Él venga, seamos glorificados juntamente con Él. Tenemos ya aquí las arras, las primicias de la vida eterna en el Espíritu Santo, para luego gozar con Él por la eternidad. Muy bien. Termino entonces ahora sí con el último slide aquí, y fíjense a qué se nos invita. El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro, pero no debe ser así. Pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por Él, creed en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Ahora es el momento, hermanos, de que tenemos que orar para tener el Espíritu Santo. Y hemos de tenerlo también por una razón. Este es nuestro privilegio, el privilegio de la Iglesia, ahora mismo tenerlo. Y debemos tenerlo, por supuesto, porque la razón de ser, el sentido de la existencia de la Iglesia es una. ¿Cuál es? Cumplir la misión. Así que este tema no estaría completo si no habláramos de ese propósito, de esa finalidad, de esa misión. De manera que el sábado que viene nos vamos a encontrar camino a Samaria. Así que los invito a estar ahí juntos. Pero esta semana, además de orar por este frágil predicador, pero oremos por cada uno de nosotros, por la Iglesia y por tener esta experiencia del encuentro diario con Jesús por medio de su palabra enseñada, transmitida, introyectada por medio del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios los bendiga.